Continuando con este seminario web correspondiente a la selección de estos movimientos sísmicos para realizar el análisis no lineal, el análisis dinámico no lineal de respuesta en el tiempo, vamos a hablar entonces en esta oportunidad referente a la selección de estos movimientos sísmicos. Vamos a hablar un poquito de ciertos aspectos que rigen esta selección de movimientos. Y para eso nos vamos a apoyar en el AC07 del año 2016, específicamente en el artículo 16.2.2, en el cual pues habla sobre la selección de esos movimientos del terreno que nos van a permitir a nosotros entonces realizar el análisis. En versiones anteriores de este código se requerían 7 registros, sin embargo hasta ahora esta versión 2016 entonces se ha actualizado incrementando la cantidad de registros, la cantidad de movimientos de terreno que deben ser considerados. Entonces se debe considerar no menos de un grupo no menor de 11 registros, los cuales son seleccionados tomando en cuenta un espectro objetivo o un espectro target. Ese espectro objetivo entonces nos va a servir para tomar en cuenta entonces estos 11 movimientos del terreno. Y pues estos 11 movimientos o digamos movimientos sísmicos deben entonces consistir en un par de movimientos ortogonales, que quiere decir que pues generalmente un registro va a necesitar una componente norte-sur, una componente este-oeste, pero no solamente se debería tomar en cuenta esa componente, sino también que se hace referencia a tomar en cuenta ese movimiento vertical, o sea que se tomaría en cuenta un conjunto de movimientos. Por ejemplo, son 11 registros de 3 componentes, 11 registros de una componente norte-sur, este-oeste y una componente vertical, según lo que nos está hablando este artículo 16.2.2. Y pues no solamente hay que tomar en cuenta ese espectro objetivo, hay que tomar en cuenta ciertos aspectos que están relacionados, digamos, con el régimen tectónico de la falla, el tipo de suelo, no solamente el tipo de suelo, sino también se debe tomar en cuenta ciertos parámetros que nos interesan mucho, como por ejemplo los periodos fundamentales o los periodos de vibración de la estructura, por ejemplo, los 3 primeros modos. Es necesario saber entonces en qué rango andan estos periodos de vibración para poder hacer la selección de estos movimientos sísmicos. Y pues aquí se habla de un parámetro. Ese parámetro que se hace referencia pues es un máximo terremoto considerado objetivo, tomando en cuenta entonces el riesgo o un riesgo de diseño. Por ejemplo, si yo estoy utilizando una falla con un determinado régimen tectónico, que ya sabemos que el movimiento o el sismo esperado tendrá una magnitud de 6.5 o 7, entonces es necesario tener ese parámetro, ¿no? En cuanto al régimen tectónico, es necesario también saber el tipo de desplazamiento que presenta la falla, si está ocurrente, pues tiene o cómo es ese movimiento relativo entre esos bordes de las placas tectónicas. Este tipo entonces de características son necesarias acá pues establecidas en este artículo 16.2.2 del AC07 del año 2016 para entonces poder seleccionar estos parámetros. Veamos entonces el comentario de la norma AC07, pero el comentario 16.2, el que corresponde a este artículo. Entonces vamos a ver qué nos dice ese comentario. Muy bien, aquí está ese comentario 16.2 en cuanto a los movimientos del terreno que deben ser considerados. Pues como le explicaba anteriormente, se necesita obligatoriamente un espectro objetivo. Esto es para poder cumplir con lo que nos dicen las normas, para poder hacerlo compatible a la normativa local, ya que pues independientemente se utilicen análisis modales espectrales, pues tenemos un coeficiente sísmico mínimo y unas fuerzas mínimas de diseño.
Y pues también se tienen que tomar en cuenta el uso de la edificación. Ese uso de la edificación va a incrementar, digamos que las ordenadas espectrales, y pues ese incremento de las ordenadas espectrales obedece a un incremento en el periodo de retorno considerado para el diseño. Entonces, por eso que se necesita un espectro objetivo. Independientemente cada país que se tenga, pues debe hacerse compatible con ese espectro de la normativa internacional, y también tiene que hacerse compatible con condiciones específicamente de diseño. Vuelvo y le repito, uno de los parámetros más importantes es el uso de la edificación. Ese uso va a incrementar el periodo de retorno de diseño. Entonces es por eso que deben tomarse en cuenta este espectro. ¿Ok? Sigamos acá, vamos a ver otros parámetros importantes, por ejemplo, en cuanto a la selección de estos movimientos. Vamos a hablar un poco, por ejemplo, de esa forma del espectro, el mecanismo fuente. Es necesario saber pues cómo es ese mecanismo fuente, si las fallas o los bordes de falla se presenta, por ejemplo, un mecanismo tipo subducción en regiones donde hayan regímenes activos tectónicos. ¿Ok? Por ejemplo, también puede ser transcurrente. Entonces es necesario saber ese mecanismo fuente. Por ejemplo, también otro parámetro que es importante saber es cuánto es la magnitud del terremoto. Eso es algo que nos permite entonces seleccionar de una mejor manera estos movimientos sísmicos. También es necesario saber las condiciones de sitio, las clases de sitio, cómo es la velocidad promedio de onda de corte en esos 30 primeros metros, el tipo de suelo, las características. Pues también nos interesa el rango de frecuencias en el cual los movimientos sísmicos pueden ser registrados. Tenemos acá la tasa de muestreo. Es otro parámetro importante. La tasa de muestreo no es nada más que cómo va digamos, a tomar una muestra, un acelerógrafo del movimiento, en este caso que es establecido a través de un parámetro que es la aceleración. Por ejemplo, si yo digo que la tasa de muestreo es de 1000 Hz, quiere decir entonces que hay 1000 tomas de puntos en un segundo. Y pues una tasa de muestreo de 1000 Hz quiere decir que para un movimiento que tenga un contenido frecuencial muy alto, pues va a tomar en cuenta todo ese contenido frecuencial de una buena forma. Si la tasa de muestreo es muy pobre, 50 Hz, y digamos que los movimientos sísmicos son de periodos o contenido frecuencial alto, se va a perder información. Esto nos va a afectar directamente cómo es el proceso de selección, cómo es el proceso de escalado, y nos va a afectar, digamos, que una serie de características que van a venir después. Inclusive algunos software, si tienen tasas de muestreo muy altas, pueden generar problemas debido a pues, que no están preparados para esa gran cantidad de puntos, ¿no? Y pues también tenemos parámetros importantes como por ejemplo el punto de interés respecto a esa falla tectónica. Y pues estos parámetros generalmente que aparecen aquí en el AC07 están establecidos en el PIR. También hay procesos de escalados, unos factores de escala que se toman en cuenta, en los cuales pues vamos a ir hablando en tópicos subsiguientes. Yo lo que quiero decirles acá es que pues el proceso de selección está debidamente sustentado, y pues mostrarles cuáles son estos parámetros que se deben tomar en cuenta. Muy bien, tomando en cuenta entonces todos estos parámetros, es necesario definir un espectro de diseño. En este caso vamos a llamarlo espectro objetivo. Ese espectro objetivo pues va a ser necesitado en esta página del PIR, donde se encuentran toda esa metadata, toda esa base de datos, donde nos van a permitir hacer la selección tomando en cuenta unos parámetros. Ahorita vamos a hacer un ensayo de cómo poder obtener esto, y pues ese ensayo nos va a permitir realizar una selección de sismos, y pues se proponen también
unos factores de escala tomando en cuenta estos parámetros. Yo lo que he colocado acá son los espectros que utiliza la norma venezolana, el espectro inelástico. Tenemos una condición para sismo extremo y una condición para sismo frecuente. El rojo es el que vamos a introducir en la página del PIR para hacer la selección de los eventos sísmicos o los movimientos sísmicos. Seguidamente, entonces, es importante identificar cuál es la falla tectónica que nosotros vamos a utilizar. Yo he colocado, por ejemplo, acá un mapa de fallas tectónicas cuaternarias de Venezuela, y pues simplemente para identificar la falla y su régimen tectónico. Vemos aquí esta que está en color amarillo, es una falla de tipo transcurrente, tipo transcurrente dextral, y pues eso nos va a importar muchísimo esa característica de esta falla, la cual se denomina falla de San Sebastián. Es que tiene una producción de eventos sísmicos en promedio que tienen una magnitud de 6.5. Y fíjense que es de tipo transcurrente dextral. Cuando vayamos a la página del PIR, se nos va a desplegar esta opción para hacer la selección y nos vamos a enfocar aquí en el tipo de falla. En ese tipo de falla vamos a seleccionar ese strike slip, la cual corresponde a un tipo de falla transcurrente. Si es de tipo subducción, se coloca de tipo subducción. Ok. Existen otros parámetros acá. Vamos a ir justificando cada uno de ellos, viendo qué significan, de dónde salen. De todas maneras, aquí en la página del PIR, ustedes pueden bajar un pequeño manual donde sale explicado cuáles son cada uno de estos campos. Y ustedes pueden hacer con detalle, leer con detalle cada uno de estos. Uno de los parámetros que nos interesa muchísimo es la distancia horizontal desde el sitio de interés hasta el plano de falla. Fíjense acá, esta es la falla. Generalmente se encuentra acá en el punto medio la ocurrencia del evento sísmico, y tenemos ese plano, un borde superior, y tenemos un borde inferior. La altura o la anchura, perdón, de ese plano es este W, que es width, ¿ok? Y pues nos interesa mucho esta distancia, la cual han llamado Z-Tor. Fíjense que este es RRUP y esto es RX o RJB, que es esta distancia horizontal, ¿ok? Que es la distancia al epicentro. Muy bien, entonces fíjense que esas distancias están acá. RJB, es importante saberlo. RRUP, fíjense acá, es esta distancia que está acá, y fíjense aquí está ese Z-Tor. Ok, aunque no me lo están pidiendo directamente, pues lo necesito para poder calcular el RRUP. Generalmente, entonces, un evento sísmico está asociado a una profundidad. Podemos restarle la mitad de W para poder obtener el Z-Tor. Si se tiene la distancia al epicentro y el Z-Tor, podemos calcular el RRUP como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de RX y Z-Tor. Ok, ese es el procedimiento que deberíamos seguir. Por ejemplo, acá tenemos el sismo de Caracas del 67. Fíjense acá cómo ocurrió. Hay una longitud de ruptura. Esto tiene también un plano W. Ese epicentro ocurrió a una profundidad de 14.1 kilómetros. He restado W entre 2 para poder calcular ese valor de Z-Tor. Y pues fíjense que aquí dice RRUP 3, ¿okay? Tomando en cuenta esta mínima distancia. Y pues calculando el Z-Tor, que es esta distancia acá, y el sitio de interés, se forma acá un triángulo. Fíjense que aquí hay aproximadamente 29,9 kilómetros. Aquí tenemos los 29,9 kilómetros, tenemos el Z-Tor, y aquí está la cantidad de metros sobre el nivel del mar. Colocamos todo esto en kilómetros para poder entonces calcular el RRUP como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Ok, entonces fíjense que son 32 kilómetros. Con eso nosotros podemos seleccionar acá el RRUP. Fíjense que no podemos colocar exactamente 32 kilómetros porque es una base de datos y nosotros tenemos que tener un rango. Por ejemplo, acá se ha seleccionado aproximadamente 30 kilómetros y de los 30 kilómetros vamos a ir aproximadamente 20 kilómetros por arriba y 10 kilómetros por abajo. O sea que vamos a estar entre 20 y 50 kilómetros. El RRUP lo vamos a colocar entre 20 y 50 y el RJB también entre 20 y 50. Fíjense que
hemos hablado de que esa falla de San Sebastián pues tiene sismo de 6.5. Entonces seleccionamos aquí un rango de sismos. No puedo colocar exactamente 6.5 porque entonces los registros posiblemente sea muy difícil conseguir la cantidad de registros que se necesitan. Por eso colocamos acá entre 6.5 y 7.5, el mínimo y máximo. ¿Ok? Y pues vamos a ir viendo qué significan estos otros parámetros. A continuación vamos a hablar un poquito del tipo de suelo, y ese tipo de suelo va asociado a unas clases de sitio. Por ejemplo, si tenemos una clase de sitio C, nos interesa ese BS30 y pues está entre 400 y 650 metros sobre segundo. Y esto corresponde, por ejemplo, a tipos de suelo que tengan roca dura con espesor meteorizado superior a 5 metros, o una roca blanca, una roca blanda, arenas o gravas muy densas, arcillas muy duras. Entonces entre 400 y 650 he colocado aquí entre 400 y 650. Siguiendo adelante, entonces se seleccionan los registros. Lo que tenemos aquí en rojo es un espectro objetivo. Fíjense aquí que dice periodo en segundos, y aquí tenemos esa pseudoaceleración espectral. Y pues hay un balance a partir de un determinado periodo. Él lo hace. Fíjense aquí que es ese espectro objetivo. Aquí tenemos el promedio del conjunto. Y tenemos acá el promedio más una desviación estándar. Y el promedio menos una desviación estándar. Que tenemos arriba entonces el promedio más la desviación estándar. Y el promedio menos la desviación estándar en la parte de abajo. ¿Ok? Y esto que está acá es el promedio. Es muy importante porque al trabajar desde el punto de vista estadístico con muchos registros, es común entonces trabajar con la media más la desviación estándar, la media menos de la desviación estándar. Y fíjense que se puede visualizar el tipo de gráfico. Aquí es doblemente logarítmico. Y bueno, estas son una de las opciones que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer el registro, la selección de los registros. Al realizar entonces la selección de los registros, y lo importante es saber que hay que cumplir mínimo con lo que dijo el ACE07, que quiere decir que mínimo deben haber 11 registros. Ok, y vamos a ver aquí, por ejemplo, en este ejemplo que estoy presentando a continuación, se obtienen 16 registros, lo cual es compatible con lo que dice el código. Fíjense acá que pues yo voy a presentar un análisis, el cual es un análisis simplificado de un pórtico plano, y pues ya el conjunto de 11 registros que corresponden aproximadamente a 33 componentes o 33 registros, los cuales están divididos entre norte-sur, este-oeste y vertical, ya no pasan a ser 33, sino que pasan a ser 11. Debido a que se está haciendo un análisis en el plano. Inclusive, pues yo puedo tomar una componente norte-sur y una componente este-oeste de ese mismo registro como registros individuales. Es válido también hacerlo. ¿Ok? Siguiendo adelante, entonces vamos a pasar a la base de datos del PIR. Yo le he dejado por acá este vínculo donde usted puede entrar y hacer la selección para poder hacer la selección entonces de esos registros. Vamos entonces a la página del PIR. Ok, estamos aquí en la página del PIR. Fíjense la dirección que le he dejado. Acá podemos entrar entonces a unas características de selección. Vamos a utilizar esta opción, la cual corresponde a sismocorticales superficiales con régimen tectónico activo. Vamos entonces a entrar. Para entrar acá es necesario hacer un registro. Yo me he registrado con mi correo electrónico. Ya entonces él reconoce el registro que yo tengo realizado. Simplemente usted coloca su correo electrónico, su clave, y pues después va a la bandeja de correo electrónico y se activa y ya tiene el registro. Muy bien, entonces es importante tener aquí ciertos parámetros importantes para hacer la selección de los movimientos sísmicos. Vamos a ver aquí, fíjense que podemos utilizar, digamos, sismos que vienen o seleccionar sismos no escalados,
podemos utilizar un espectro objetivo. En este caso vamos a utilizar un espectro objetivo que sea compatible con el espectro de diseño que nosotros necesitamos, digamos, tomar en cuenta para el diseño de nuestra edificación. Y ese espectro estará asociado a la norma sismo resistente de cada país. Fíjense que acá se despliega entonces este cuadro donde me dice acá que existe un archivo de extensión .csv donde debe entonces colocarse ese espectro de diseño. Yo tengo preparado este espectro. Yo voy a mostrarles por acá ese archivo, simplemente uno del espectro de diseño del país. Se genera, se coloca y se copia en este archivo de manera tal de que se pueda cargar y se puedan obtener. Vamos a ver entonces cómo procedemos a hacer esta carga, ¿no? Vamos a colocar aquí, seleccionar el archivo. Muy bien, yo tengo acá el archivo, lo he colocado en Excel, aun y cuando tiene extensión .csv. Vuelvo y repito, yo bajé simplemente ese archivo de muestra. En ese archivo de muestra es importante ver acá que tenemos cuánto es el periodo versus la aceleración espectral normalizada. Es importante que respetemos toda esta nomenclatura que dice acá y simplemente lo que se hace es copiar y pegar ese archivo que hemos generado. Y pues fíjense aquí importante, yo lo he colocado hasta 10 segundos. Ya ahorita vamos a ver por qué hasta 10 segundos. ¿Okay? Vamos entonces a generar nuestro espectro de diseño. Lo colocamos en este archivo de extensión CSV y pues lo procedemos a cargar. Y pues me dice que ha sido satisfactoriamente cargado. Vamos entonces a proceder a seguir adelante. Fíjense acá el procesamiento. Se hace el procesamiento y se genera entonces ese espectro objetivo. Ese espectro objetivo, fíjense aquí que está en una escala doblemente logarítmica. Lo podemos poner semilogarítmica o lo podemos poner en una escala lineal. Si lo ponemos entonces en una escala lineal, podemos reconocerlo que se parece más a nuestro espectro de diseño. Fíjense aquí que corresponde acá a 10 segundos. Generalmente esto se hace acá de esta manera. Yo lo voy a poner doble logarítmico porque si lo hacemos con periodos muy cortos, 3 segundos, ¿ok? Pues cuando se generen los espectros debido a los registros, se va a perder una gran cantidad de información debido a que no llega a 10 segundos. Y pues quizás otros registros superan los 3 segundos y pues es necesario tomar en cuenta un buen rango para que pueda hacer un balance en cuanto a toda la selección de los registros que van a realizar. Ok, entonces ya aquí con este espectro objetivo vamos entonces a calcular o digamos a colocar esos parámetros que debemos tomar en cuenta según lo que hemos hablado anteriormente en las diapositivas. Entonces aquí en cuanto a el tipo de falla, recordemos el régimen tectónico, estamos hablando de una falla transcurrente. Fíjense que existen acá fallas normales, oblicuas, fallas que corresponden a, por ejemplo, lo que es subducción, una falla inversa, normal más inversa. Entonces aquí colocamos la transcurrente. Hemos hablado de que tenemos sismo entre magnitud 6.5 y 7.5. Vamos a ver la información que hemos puesto anteriormente. RJB entre 20 y 50. RRUP entre 20 también y 50. Habíamos hablado que las velocidades promedios de onda de corte estaban entre los valores de 400 y 650. Ok, vamos a utilizar cualquier tipo de registro. El número máximo de registro, fíjense acá que me dice 100. Yo voy a poner, aunque necesito 11, pudiera poner de repente 50 o pudiera poner 100. Fíjense acá, en cuanto a el conjunto de registros, existe entonces
diferentes parámetros. Vamos a utilizar aquí que utilice la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, una relación de amortiguamiento del 5% y que sea el promedio aritmético. En cuanto al escalado, vamos a utilizar un escalado que tome en cuenta entonces una minimización por mínimos cuadrados. Lo que vamos a colocar aquí a continuación tiene que ver directamente con el periodo fundamental de la estructura, en donde es una función de peso que se le va a tomar en cuenta para hacer un filtrado. En realidad, si hay registros que pues de alguna manera puedan digamos que atenuarse o no arrojar información en el rango de periodos que nosotros necesitemos, pues no nos sirven. Con esto lo que queremos es que pues todos los registros que vayan a obtenerse estén en el rango de periodos o frecuencias que sean compatibles con estos primeros modos de vibración. Fíjense que tomando en cuenta entonces aquí en la función de peso y en la información que nos arroja el programa en cuanto a los periodos fundamentales, tenemos aquí 0,46. Entonces este rango que vamos a colocar va a ir entre 0.05 y 2 para que tomen en cuenta entonces todas estas formas de vibración, digamos todos estos periodos de vibración de la estructura que van desde el periodo con mayor masa participativa hasta los periodos de las formas de los modos superiores, y pues que el peso sea igual para cada uno de estos intervalos que hemos colocado acá. Generalmente entonces aquí tenemos que tomar en cuenta un rango que sea, por lo menos que tome en cuenta este tercero. Fíjense, 0.09. Aquí he colocado 0.05 que utiliza, pues tomaría en cuenta el tercer modo de vibración. Y pues me iría aproximadamente 2 veces por arriba, 2.5 veces por arriba. Al colocar aquí 2, pudiera colocar 1.5 también. Ok, ya con esto entonces podemos seleccionar esta función de peso de una mejor manera. Vuelvo y repito, aquí en esta página del PIR usted puede bajar un catálogo donde toda esta explicación sale más detenidamente. Volvamos entonces a la página del PIR. Muy bien, hemos colocado aquí, lo hemos compatibilizado con todos los parámetros que tenemos. Y pues simplemente lo que a continuación vamos a hacer es realizar la búsqueda de estos registros. Aquí actualmente se encuentra haciendo la búsqueda, tomando en cuenta todo esto. Fíjense, estos gráficos que se han generado. Se ha hecho una compensación a partir de un rango de periodos, tomando en cuenta entonces este espectro objetivo. Vuelvo y repito, si nosotros de repente lo hubiésemos hecho hasta 3 segundos, el espectro objetivo o el espectro target me hubiese quedado hasta este punto, quedándome toda esta zona sin hacer el balanceo. Recuérdense que se ha hecho una minimización por el método de métodos, una minimización o una aproximación por mínimos cuadrados. Ok, entonces acá tenemos esos resultados de la metadata y es importante saber qué es lo que tenemos acá. Fíjense que han conseguido 16 registros. De esos 16 registros, aquí dice pues ciertos parámetros que nosotros le hemos introducido en cuanto a la búsqueda. Fíjense acá, muy importante, unos factores de escala que él ya calcula. Quiere decir que esto que está acá, por ejemplo, corresponde a un sismo de magnitud 7.28. Vamos a bajar aquí un poquito y ver esta información. Aquí están las magnitudes del sismo. Y con estas magnitudes 7.28, 7.14, 6.61 es muy compatible con lo que nosotros estábamos buscando. Y pues existe unos factores de escala ya aproximados. Aquí están estos factores de escala ya propuestos. Estos factores de escalas hacen compatible el espectro, digamos, de ese espectro objetivo con el espectro del registro.
Pero eso sería para una condición promedio donde se tomen en cuenta todas las posibles estructuras que pues intervienen o que se pueden considerar para hacer este análisis. Yo pues no le voy a colocar acá el factor de escala. Ellos acá fíjense que cuando yo lo empecé a buscar, yo dije que el factor de escala no lo colocara. No hay factor de escala. Él me propone uno. Aquí está el factor de escala, pero yo no lo voy a utilizar porque yo voy a escalar uno a uno tomando en cuenta el periodo fundamental del modelo, y voy a proponer esa forma de escalarlo en el siguiente tópico. Entonces este tipo de registros yo lo puedo, aquí sale la ubicación, yo puedo entonces bajar estos registros de toda esta información con un archivo comprimido. Vamos a bajar la información. Ahí está la información en cuanto a la información que hemos colocado acá para la búsqueda, y fíjense que acá se empieza a habilitar la descarga del conjunto de archivos. Al realizar entonces esa descarga del conjunto de archivos, podemos analizarlos uno a uno. Vamos entonces a ver qué se obtienen en esos archivos. Ok, fíjense que aquí se han bajado todos estos archivos que hemos visto a continuación. Se descomprimieron. Yo puedo abrirlo como un archivo de bloc de notas. Lo he configurado para que se abra de esa manera, y pues al darle doble clic podemos visualizar cómo se presenta este archivo. Fíjense acá, es un archivo que me dice que es del PIR. Aquí dice que el registro de dónde es. Fíjense acá las componentes. Está esto en centímetros sobre segundo. Aquí me habla de la tasa de muestreo. Ok, o sea que es cada 0.01 y tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Hay una forma de procesar esto. Podemos exportar esto a Excel o utilizar algún programa específico para poder visualizar. Vamos entonces a visualizar el programa Session 5.